Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre ni fue el Hijo los que escribieron con su propio dedo y proclamaron con su propia voz el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo,
fue el Papa, fueron los papas, fue el sistema romano papal. Escrito está en Éxodo 31:18, que después de que Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios escribió la ley, Dios hizo la ley, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios todo poder hizo la ley de Dios. No hay que cambiarle absolutamente nada. Como escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14. El Señor pone bajo la inspiración del Espíritu Santo al hombre más sabio que ha habido en este planeta y que habrá en este mundo, a Salomón. Lo pone a decir y a escribir esta cosa terrible, como esta palabra terrible que dice el sabio Salomón: he entendido que con esa capacidad de discernir y de entender y de sabiduría y de inteligencia, he entendido como el que más, que todo lo que hace Dios será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han arrogado poderes que Dios no le ha dado, representaciones que Dios no les ha ofrecido, estos papas que se han arrogado toda esa poder y autoridad para cambiar, para pervertir, para quitarle y para añadirle a la ley, a la palabra y a las cosas de Dios, no temen a Dios. Estos pastores que dicen que la ley quedó abolida en la cruz, cuando el Señor dice que es eterna, no temen a Dios. Si ustedes ven lo que son la historia del sistema romano papal, la arrogancia, la altivez, el orgullo, el poder despótico y todo lo que tiene que ver con la arrogancia de estos hombres para cambiar las leyes. Si ustedes conocen las leyes y la historia del papado, cómo ellos, todo el que no se someta al papa, todo el que no haga como dice el papa, todo el que no piense como piensa el papa, lo mandan a quemar, lo mandan a matar, lo mandan a destruir, a raerlo de la faz de la tierra. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y el Señor Jesucristo, allá en el libro de Apocalipsis, en la última página de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, los últimos versos del capítulo 22, el Señor Jesucristo, en sus propios labios está esta palabra cuando dice el Señor Jesús: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Estos hombres no le tienen miedo, no le tienen temor a Dios, no le tienen, se enfrentan, se envalentonan con el poder que se arrogan a enfrentar las plagas que dice el Señor que le va a enviar a todo aquel que le añada. Y dice más el Señor Jesús en el versículo 19 del capítulo 22 de Apocalipsis: y si alguno quitare, oiga, señores papas, señores cardenales, señores obispos, señores pastores, señoras pastoras, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Estos hombres, estos poderes no le tienen miedo al Señor. El Señor les dice que les va a añadir las plagas de este libro y les va a quitar también su parte que puedan tener en las cosas con Dios. No tienen parte con Él. Queridos amigos, el Señor nos dice, y escrito está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, que Él no cambia, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. El sábado, queridos amigos, es eterno. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día
que estableció en este planeta Satanás para oponerse al culto de adoración a Dios y hacer que el mundo lo adorara a él, en cuerpo ajeno, imponiendo todo a través de su vicegerente, de su representante, el Papa, porque la Escritura nos dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Óigalo, podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Queridos amigos, hemos venido estudiando temas trascendentales en esta hora terrible, y Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivarlo a usted, querido amigo, a leer la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Mire, aquí te ofrezco totalmente gratis la historia profética, gratis, sin ningún costo adicional. Se llama El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día en que vamos a estar en este planeta. Es todo lo que el Señor le reveló a sus siervos, los profetas. Elena G. de White, que ya hablamos de Elena G. de White, que la palabra, el Señor siempre que iba a levantar un profeta, ella fue norteamericana, nació en 1827 y murió en el año de 1915, y el Señor le reveló todo lo relativo al conflicto, todo lo relativo a las cosas que vendrían en los últimos días. Y aquí el último libro que conforma el conflicto de los siglos, porque son 5 libros, este último libro nos habla de la historia final de la humanidad desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Elena G. de White quiere decir, queridos amigos, Elena quiere decir luz, quiere decir antorcha resplandeciente, bella como la aurora. Eso quiere decir Elena en el idioma inglés antiguo. Y la palabra gold es oro, que quiere decir, queridos amigos, en la fe. La luz, Ellen quiere decir luz, y gold, oro, quiere decir la fe que es probada en la dificultad, y white quiere decir blanco. Es decir, cuando el Señor levanta a Elena G. de White, la levanta para que le dé la luz respectiva correspondiente a la humanidad, con relación a lo que Él dijo que sería el último mensaje que se llevaría a la humanidad. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, cuando el Señor le dice a que es la última generación del cristianismo, le dice el Señor que nosotros nos creemos que somos ricos, que tenemos mucho conocimiento espiritualmente hablando, y dice: porque tú dices a esta generación, a este mundo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una sociedad, esta es una generación que no tiene necesidad de Dios, no mira al cielo, no levanta sus ojos al cielo. Son ricos, se sienten ricos porque se creen prósperos en todas las cosas, en el conocimiento, en el aumento de su ciencia, de su tecnología. Entonces nos dice el Señor aquí que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabe este mundo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor le dice que necesitan 3 cosas. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, gold, refinado en fuego, que es probado en la dificultad, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez espiritual, y unge tus ojos con colirio, que es la palabra de Dios. Y dice que es la palabra Ellen o Elena, para que veas. Y dice el Señor, unge tus ojos con colirio. Las 3 cosas. Dice vestido blanco, que simboliza y que es white. Entonces vemos nosotros que el Señor, cuando iba a levantar un profeta,
primero le daba su nombre, queridos amigos, y eso es lo que estamos viendo. Te envío totalmente gratis para que conozca toda esta historia desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Venimos estudiando temas trascendentales, te lo envío gratis, te envío gratis la historia profética. Entonces, venimos estudiando temas trascendentales y ahora 8 días hablábamos acerca de las palabras que el papado hablaría contra el Altísimo, ya profetizado allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ahí en el libro de Daniel capítulo 7 nos dice el Señor, hablándonos del sistema romano papal que se levantaría después de la caída de Roma, después de que Roma imperial cayó, entonces la sucedió Roma papal, como escrito está allá en el libro de Daniel, que es donde vamos a leer en el versículo 24. Nos dice entonces el libro de Daniel capítulo 7, 24, que los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, Roma imperial, se levantarán 10 reyes, es decir, 10 gobiernos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, esos 10 reyes en los cuales, o reinos en los cuales se dividió Roma cuando cayó allá en el año 476, entonces fueron los alamani o los alemanes, los francos o los franceses, los burgundios en Suiza, los suevos allá en Portugal, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Gran Bretaña, los lombardos en Italia, los ostrogodos en Italia y los érulos también en Italia. Esos fueron los 10 gobiernos o los 10 reinos o las 10 tribus en las cuales se partió el imperio romano y a su caída. Y nos sigue diciendo entonces aquí el capítulo 7 versículo 24 de Daniel que se levantarían 10 reyes y dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso se cumplió como Dios lo había dicho a través de su profeta Daniel, casi 1000 años después de que la profecía fuera dada, más de 1000 años después de que la profecía fuera dada, se dividió en 10 partes, se dividió el imperio romano, y efectivamente entonces vino un poder diferente, como nos dice la profecía, diferente en que no era solo político, sino que también tenía una amalgamación y una mezcla de religión. Era un poder político religioso que se levantó entonces y derribó a 3. Pero ¿cómo los derribó? La escritura nos dice que los derribó fue con su sagacidad, dice el versículo 25 del capítulo 8 de Daniel, que con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecería, y sin aviso destruiría a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo mismo, dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso es lo que dice el Señor a través del profeta Daniel, que así, ¿cómo fue que el papado se montó en la cresta de la humanidad? ¿Cómo fue que llegó a alcanzar su hegemonía y a llegar a convertirse en el dueño del mundo con poderes, arrogándose poderes que Dios le había dado, de poder quitar y de poner reyes y disponer de los cuerpos, de las almas, de las conciencias y de las voluntades de los hombres y de todas sus riquezas y de todos sus recursos? ¿Cómo dice la escritura? Con sagacidad hará prosperar ¿qué? El engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Ustedes ven que se ha engrandecido en su corazón, se cree en Dios sobre este planeta y así se los llama. Entonces nos dice la escritura aquí que derribaría a 3 poderes que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Eso lo comenzó en el año 530 y lo culminó en el año 538 de nuestra era. Y fue en el año 538 cuando quitó todos los obstáculos que tenía el papado, cuando alcanzó la hegemonía sobre la humanidad. En el año 538 es cuando
comienza la Edad Media que fue el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad. Ahí comenzaron a correr los 1260 años, como nos lo dice aquí también el profeta Daniel. Dice entonces en el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel que este poder, este papado hablaría palabras contra el Altísimo, que es el tema que estamos estudiando, y dice, y a los santos del Altísimo, a los santos de Dios, quebrantaría. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió durante 1260 años. Todo el que quisiera obedecer a Dios era matado, era quemado. Todo el que quisiera tener y leer la Biblia y obedecer a Dios era declarado hereje y era quemado y era matado y era torturado y era despojado y era encarcelado en las mazmorras del sistema romano papal. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará, oigan, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pensaría en cambiar qué? Tiempos y ley. Pensaría en cambiar las fiestas de Dios y pensaría en cambiar la ley, la Biblia y la palabra de Dios y las doctrinas de la Biblia. Y dice, y que serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta palabra fue escrita, esta porción de la Biblia fue escrita en arameo, y tiempo en arameo significa un año, y tiempos significa 2 años, y medio tiempo significa medio año de 360 días el año, porque es en el calendario lunar de Dios, no es en el calendario solar de 365 que impuso el sistema romano papal, sino en el calendario de Dios. Es años de 360 días. Pero como nos dice el Señor que la profecía se interpreta es día por año, entonces son, si sumamos nosotros 360 de tiempo, más 720 que son 2 años, más medio tiempo que serían 180, entonces nos daría eso 1260 años literales. Son 1260 días proféticos, pero que equivalen a 1260 años literales, porque la interpretación de la Biblia es histórica. No se olviden que profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran. Eso es profecía. Entonces venimos estudiando nosotros cómo fue que este poder cambió los tiempos y la ley, y cómo hablaría blasfemias contra Dios. Y eso fue lo mismo que le reveló el Señor 700 años después a su siervo Juan allá en la isla de Patmos. Mire, las mismas cosas escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, hablándonos del sistema romano papal. Nos dice entonces allá en Romanos 13:5, porque Apocalipsis 13 habla del sistema romano papal, de su surgimiento y de cómo logrará otra vez dominar de nuevo al mundo. Dice, también se le dio grandes bocas a la bestia, al papado, que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Mire, grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale a lo mismo. Multiplique 42 por 30, le va a dar 1260 años. El Señor tiene varias maneras de enseñar para que el que no la pesque así, el que no la pille así, la va a entender así, la va a entender de esta manera. Y el versículo 6 dice, y abrió su boca, habla del papado, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso es lo que ha hecho el sistema romano papal, blasfemar contra Dios. Cuando el Papa abre la boca para hablar, abre la boca es para blasfemar de Dios y del nombre de Dios, de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos estudiando, queridos amigos. No se olvide, querido televidente, que estamos en un conflicto
conflicto, el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles, el conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y los ángeles malos luchan por la posesión de todo hombre. No se olvide, nosotros aquí no somos protagonistas, somos las apuestas. ¿Quién se va a quedar con quién? ¿Quién elige a quién? No es este un conflicto imaginario, no es una batalla ficticia, aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Hemos de encontrar nuestra fuerza donde encontraron la suya los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el escrito está, que fue el arma de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda doctrina, todo poder, toda religión, todo argumento debe ser probado por la Biblia, y lo que contradiga la Biblia podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás, porque la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Eso es lo que nos dice el Señor, y así fue como Martín Lutero, así fue como Hus, así fue como Jesús, así fue como Elías, así fue como todos los hombres que Dios ha levantado han enfrentado al mundo y a los poderes de las tinieblas y a los agentes e instrumentos de Satanás con el escrito está. Así que venimos hablando entonces del poder que hablaría palabras contra el Altísimo, del papado. El papado, ya les he dicho, queridos amigos, y ustedes lo pueden ver en la historia y lo pueden ver a través de sus eventos y lo pueden ver en vivo y en directo. El papado es cristiano en apariencia, pero es pagano en esencia. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dicen los grandes historiadores. Oiga lo que dice Alexander Haislo. Este librito, que se llama Las dos Babilonias, fue escrito o salió a la luz en el año de 1853, Las dos Babilonias, y aquí en la página 431, oiga lo que nos dice Alexander Haislo en la página 431, dice: ¿en qué difiere el paganismo de Roma del paganismo hindú? ¿En qué difiere? ¿Cuál es la diferencia entre el paganismo católico papal y el paganismo de allá de la India? Dice, solo en esto, en que el paganismo romano papal es el más completo, el más acabado, el más peligroso y el más insidioso de los dos. Y dice el testimonio de Sir George es este, dice: el romanismo papal es un refinado sistema de paganismo cristianizado y difiere principalmente de su prototipo en que es más traicionero, más cruel, más peligroso, más intolerante. Eso es lo que nos dicen los historiadores de este mundo, que el papado es que paganismo, y por eso ustedes ven la brutalidad con que se manifiesta y se expresa a través de la historia. Siempre está camuflado y disfrazado de la manera más sutil, más arrobadora. Siempre se ha camuflado y ha maquillado y se ha disfrazado de bueno y aparente. Ahora este papa por lo menos lo que hace es presentarse como humilde, que es humilde, que no viste sino de blanco y no tiene ninguna manifestación de los otros que se ponían la triple tiara y que se ponían esos vestidos bordados en oro y que se armaba de ese tremendo báculo de oro y que se sentaba en ese trono de oro. Ahora es puro marketing, pura apariencia, pura, está hablando solo de aparentar, porque el Señor nos dice en su palabra, aquí en la historia profética, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada, aquí nos dice que el Papa anda en procura es de recuperar la hegemonía, la supremacía perdida, y que los protestantes y el mundo no se dan cuenta. Todo se está haciendo bajo cuerda, todo está haciéndose en secreto. Por eso nos dice el Señor que el Papa da pasos
agigantados, da pasos en secreto, pero agigantados. Y hoy vamos a hablar entonces de que el papado, en primer lugar, también ya hemos hablado y lo hemos mirado en la historia, fue impuesto por los emperadores. Constantino en el 321, entonces dice que convocó el primer concilio de Nicea, y allí entonces dicen los historiadores, supuestamente se convirtió al cristianismo, pero en realidad siguió adorando a su dios el sol, a su dios Astarte, a su dios Diana, consultando a sus arúspices y a todos los vaticinadores y a todos los que tenían que ver con la adivinación y con toda la misa pagana. Y dice la historia que a la hora de su muerte, cuando ya deseó ser bautizado, cuando el agua le cayó sobre la frente a Constantino, hacía rato ya era cadáver, o sea que murió en su ley. Y Justiniano en el año 536, en su decreto Corpus Juris Romani, declaró entonces que la Iglesia Católica Romana era la iglesia oficial del reino, del Imperio Romano. Justiniano, en el año 533, en el decreto Corpus Juris Romani, vaya, léalo en internet, vaya, pregúntele al doctor Google, todo el Corpus Juris Romani, así como me suena. ¿Qué dice ese decreto, queridos amigos? Donde dice que la Iglesia Romana Católica es declarada la Iglesia oficial de Roma imperial. No fue Cristo, no fue Pedro, no fueron los discípulos de Jesús los que impusieron, ni Jesús los que impusieron este sistema romano déspota al mundo, sino Roma. Y por eso, como era Roma imperial, así es Roma papal. Como era de criminal y de depravada y de pervertida, Roma imperial, y de codiciosa y de destructora, así es Roma papal, exactamente igual. Así que no es, por lo tanto, sucesor de Pedro, sino de Nerón, de Calígula, de Julio César, de Octavio César, de Tiberio César, y de ahí adoptó la palabra César. La palabra César, queridos amigos, quiere decir líder, quería decir líder en el latín, y de ahí viene también la palabra César, quiere decir líder, soberano o déspota. Miren, la palabra César, y la palabra duce en italiano, del italiano, también quiere decir jefe, conductor. Es la misma aplicación que César. En alemán la palabra es Führer. A Hitler le llamaban el Führer, y Führer en alemán quiere decir también conductor, director. Y la palabra papa en latín, que es papam, y en griego, que es papas, quiere decir padre. Por eso es que ustedes oyen cuando el colegio cardenalicio, que ellos dicen que es el Espíritu Santo el que lo elige, pero en realidad es el colegio cardenalicio y es la política de corrupta del sistema romano papal la que elige un papa. Entonces por eso es que sale un cardenal allá a decirle a la gente: habemus papam, como salió a proclamar el otro. Habemus papam quiere decir tenemos líder, tenemos papa, tenemos rey. Y de ahí viene, de la palabra duce y de la palabra César y de la palabra Führer, viene la palabra dux, que quiere decir, declinado en el idioma latín, quiere decir jefe del clero. Eso quiere decir la palabra dux cleri. Dux cleri quiere decir jefe del clero. Y así como se la estoy pronunciando, dux cleri, en donde es la U una B pequeñita y la X para decir dux, que quiere decir jefe en italiano, en latín, dux, en donde ustedes saben que en el idioma latín la U es la B cortica, esa. Entonces escriban a ustedes allí dux cleri, así como suena, cleri, y cuente esos números, dux. La palabra de quiere decir, simboliza 500 en latín. La palabra, la B pequeñita, quiere decir o simboliza 5. Y la X, 10. Eso que nos enseñaron en los números romanos, que nos enseñaron en la primaria, recuérdenlo. Entonces, dux, 500
5 y 10, y la palabra cleri es la C, 100, la L, 50 y la I, 1. Eso quiere decir, y da exactamente 666, es decir, el jefe de la religión pagana de misterio, el jefe de el clero. ¿De dónde vino entonces eso de lo de sacerdote? ¿De dónde vino el término de sacerdote para el sistema romano papal? Si ustedes saben y alguna vez se han puesto a pensar que en el tiempo del Señor Jesús y en el antiguo Israel existía una casta sacerdotal, y esa casta sacerdotal solo la podían desempeñar los hijos de Aarón y los hijos de Leví, solo ellos y nadie más. Ningún judío podía ser sacerdote, solo los que Dios había levantado. Ahora vamos a mirar esto, de dónde nació y cómo surgió la cuestión de los obispos, de dónde vino todo eso del sacerdote, del obispo, del arzobispo, de dónde trajeron eso de cardenal y de dónde salió ese asunto del papa. El sacerdocio en Israel, como nos lo dice la escritura, era levítico. De ahí habla el libro de Levítico en las escrituras, para hablarnos de todos los deberes y todo lo que tenía que ver con el ministerio levítico. Y la palabra levita pues simbolizaba y significaba sacerdote. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 26, en el libro de Éxodo 32, 26, oiga, ¿por qué el Señor escogió a los levitas, a los hijos de Leví, como los que desempeñarían el trabajo sagrado en el santuario por todas sus generaciones? Entonces dice 32, 26 de Éxodo, dice que cuando Moisés subió al monte de Sinaí y el pueblo vio que no venía en 40 días, entonces dijeron: vamos a hacernos dioses, y apostató Israel ahí delante del monte de Sinaí y levantaron ídolos. Dice que el que era candidato a ser el sumo sacerdote en Israel les hizo un becerro de oro, y todo el pueblo, toda esa multitud mixta que llegó allí, dice que se pusieron a adorar un becerro, pero hubo una sola tribu. Dice aquí en el 26, versículo 26 del capítulo 32 de Éxodo, dice entonces que cuando vino Moisés, se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, que fueron los únicos que no participaron de la idolatría, que no participaron del culto idolátrico de adorar al becerro de oro. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mandó el Señor a matar ¿a quién? A todos los que habían sido y estado comprometidos en el culto de idolatría. Mire, el Señor nos da una lección en esta hora en que la justicia, el Señor mandaba era a matar ¿a quién? A todos los que se contaminaban al pueblo y lo incitaban a la corrupción, al engaño, a la mentira, al robo, a la violación, al secuestro. Eso está escrito. Dice que el Señor mandaba a matar a los tales y les decía: y quitarás el mal de tu tierra. Si los hombres obedecieran la ley de Dios, otros serían los cantares en las sociedades de este planeta. Entonces nos dice que el sacerdocio nace es por la fidelidad de los levitas en no contaminarse en el culto de adoración a los muñecos y a las muñecas, al culto a la zoofilia y a todo lo que tenía que ver con la zoolatría. Dice el sacerdocio en Israel entonces se le entregó ¿a quién? A los levitas. El Señor honró la fidelidad de ellos, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví, para que fueran ellos los que ministraran en su tabernáculo. Y nos dice acá en el libro de Números, en el capítulo 3, versículo 9 al 12, oiga lo que nos dice el capítulo 3 de Números, en el versículo 9 al 12, dice el Señor allí, vamos a leerlo desde el 6, dice: Itamar y Eleazar ejercerán el sacerdocio delante de Aarón su padre. O sea que
la parte de ministrar, de manejar la cuestión de la sangre, de llevar el incienso, de hacer los sacrificios y todas estas cosas, solo y exclusivamente era concedido a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Itamar, y de ahí la descendencia de ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y dirás y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Oigan esto tan interesante, dice el Señor que solo Aarón y sus hijos iban a ministrar las cosas del santuario, las cosas sagradas del santuario, y que solo los hijos de Leví con sus familias iban a encargarse de todo lo que tenía que ver con el trabajo de llevar, de traer, de desarmar, es decir, todo lo que era utilería y mantenimiento del tabernáculo era para ellos. Entonces nos dice aquí el Señor que ningún hombre de ninguna otra tribu podía entonces siquiera acercarse al tabernáculo porque se moría. Entonces esto que nos dice la Escritura es: ¿de dónde trajo el sistema romano papal su sacerdocio? ¿De dónde el sistema romano papal se arrogó eso de ser sacerdote? ¿De dónde trajo el sistema romano papal eso de ser el sacerdote? ¿De dónde vino todas esas cosas, queridos amigos? Miren lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que ese sacerdocio que él levantó simbolizando a Cristo, tanto el de Aarón como el de Leví, todo eso simbolizaba era Cristo, y todo el trabajo del santuario simbolizaba era Cristo. Todo lo que se hacía en el atrio, todo lo que se hacía en el lugar santo, todo lo que se hacía en el lugar santísimo, la muerte del Cordero en el atrio, la santificación y el incienso que se ofrecía cada día allá en el lugar santo, y el día de la expiación final ya para poner cuenta, borrón y cuenta nueva en la vida de cada uno. En el día de la expiación, como ya alguna vez hablamos, entonces nos dice la Escritura que eso era el trabajo que se hacía, y todo eso simbolizaba a Cristo. Cristo en el atrio era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso se cumplió allá cuando Cristo murió en la cruz. Ahí ya quedó abolido el trabajo del atrio, ya eso de matar chivos y corderos y vacas y todo eso quedaba abolido, porque ya había venido el antitipo, es decir, Cristo mismo en persona, a cumplir eso. Y el trabajo en el lugar santo de intercesión también quedó abolido cuando Cristo, desde el año 31 hasta 1844, que pasa al lugar santísimo del santuario celestial, donde está ahora, entonces haciendo la última expiación. Eso es lo que nos enseña la Biblia, y para eso el Señor envió a través del profeta Daniel la profecía de las 2300 tardes o de los 1300 años, para ubicarnos en qué momento Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Estamos en la última obra que Jesús está haciendo, prácticamente está casi terminada. Entonces nos dice la Escritura que todo ese sacerdocio que el Señor levantó allá en la antigüedad a la muerte de Cristo quedó abolido. ¿Y cómo manifestó el Señor el fin de ese sacerdocio? Escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 45 y 46. Oiga lo que nos dice el Señor allí en el capítulo 23, versículo 45 al 46. Cuando Cristo estaba allá en la cruz, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, es decir, 3 de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió el Señor Jesús. Entonces nos dice que a la hora de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó por la mitad de manera misteriosa. La misma mano que escribió allá en la pared en el templo de Belsázar, tu gobierno ha sido acabado,
la misma mano del Espíritu Santo fue la que rasgó, queridos amigos, de arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo el velo del templo. Y dice que todo lo que había ahí considerado como sagrado, que nadie podía ver sino únicamente y exclusivamente el sumo sacerdote, no pontífice, porque eso era el jefe de la religión de misterio allá en Roma, era el jefe de la religión satánica, espiritista, hechicera y de brujería de Roma, que de allá trajo el título y la obra y el trabajo, el Papa lo trajo fue de Roma. Aquí es sumo sacerdote, dice que la obra del sumo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y solo él podía mirar allí en esas cosas. Dice que todo quedó expuesto al ojo profano público. Dice que al ojo inmundo público quedó expuesto a todas estas cosas, dando a entender entonces que el trabajo del sacerdocio quedaba ya terminado para Israel. Ya el trabajo de los levitas se terminó, el trabajo de las descendientes de Aarón y sus hijos y Tamar, y también quedaba abolido. Ahí quedó abolido, queridos amigos, el sacerdocio. Entonces la pregunta que les repito es: ¿de dónde trajo el sistema romano papal eso del sacerdocio, eso del obispo, del arzobispo? ¿De dónde trajo él eso del cardenal? ¿De dónde trajo eso del papa y del sumo pontífice? ¿De dónde vino todo ese paganismo? Pues del paganismo, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice la Escritura en el libro de Efesios, después de que el Señor Jesús abolió todo ese trabajo que se hacía, que eso también se corrompió, igual que todas las cuestiones religiosas en este planeta y en este mundo. Entonces dice que el Señor después ya hizo y fundó un orden de enseñanza para el pueblo fiel a él. Y dice aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 11, dice: el que descendió, Cristo Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo, el mismo que descendió, es el mismo que subió a los cielos. Y dice el versículo 11, y él mismo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Repito, ¿qué fue lo que instituyó el Señor Jesucristo? A unos apóstoles, a sus 12 apóstoles, a otros, incluyendo a Pablo, que en sustitución de Judas, a otros profetas, los que ya habían desde los tiempos inmemoriales, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vemos nosotros que el Señor aquí nos dice que Él instituyó a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero aquí no está el oficio de papa. ¿Cómo así que si iba a ser el principal, si iba a ser el representante de Cristo, cómo es que no está aquí el Papa? Uno estableció papas. ¿Cómo es que no aparece aquí el cardenal? Si iba a ser el ayudante del Papa. ¿Por qué el Señor excluye aquí a estos hombres? Si el Papa es el representante de Dios, pues aquí debería estar de primeras, por encima de los apóstoles y de los profetas, pero no aparece, queridos amigos, porque eso quedó abolido. El sacerdocio, tal como lo presenta y se lo ha hecho creer al mundo el sistema romano papal, es el mismísimo sacerdocio que existía en la religión de misterio de Roma imperial, que se convirtió en Roma papal. Eso es lo que nos dice la historia, la Biblia y la profecía. Entonces vemos nosotros aquí que la palabra, la única palabra de los títulos que usan los sacerdotes en el sistema romano papal es la palabra obispo. Obispo quiere decir sencillamente siervo, servidor. La palabra obispo, la palabra presbítero, la palabra anciano y la palabra diácono son las mismas palabras. Obispo, presbítero, diácono y anciano en el griego significan servidor. Y los ancianos y los diáconos y los presbíteros y los obispos no los elegían
por votación, no los elegían por elección, no los elegían por recomendación, no los elegían por compra y por venta como compraban en los días de los Borgia y de los Médici, y en nuestros días no se compraba el cardenalato, no se compraba el ser anciano, no se compraba el ser obispo, no se compraba el ser presbítero, no se compraba el ser diácono. La elección se hacía, era por reconocimiento, queridos amigos, era por reconocimiento de ver la persona que más dispuesta estaba a servir a los otros, la persona que estaba más dispuesta a desvivirse por servir sin sueldo, sin salario, sin ninguna prebenda, sin ningún tipo de monumento. Eso era lo que, de esa manera era que se elegía el obispo. Y el obispo, nos dice la Escritura también, allí en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo 3:5, oiga lo que nos dice del obispo, qué características debería de tener el obispo. Nos dice allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: pero es necesario que el obispo, o sea, el siervo, el servidor, no como el obispo de ahora, como dice la gente, tiene más plata que un obispo con 3 parroquias. No, era el que quería era servir, enseñar a la gente las cosas de Dios. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos. Oiga, tenían esposa, debían de tener esposa, y que gobernar bien su casa y tener bajo su gestión a sus hijos en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí nos está diciendo que el obispo era un hombre que casado, no avaro, no codicioso, no ambicioso, no depravado, no violador de niños, no homosexual, no guardado por allá en un monasterio. Tenía que ser un hombre común y corriente. Y nos dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que es, queridos amigos? Ahora sí pueden ustedes darse cuenta por qué el papado, el sistema romano papal, no quiere que la gente lea la Biblia y conozca la verdad, para no ser desenmascarado y no exponerse y ser denunciado delante del mundo como el representante de Satanás, como el sucesor de César, de Calígula, de Nerón, de Diocleciano y de todos estos depravados y pervertidos emperadores, iguales que todos los papas han sido, sin excepción. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia lo dice, eso no lo digo yo, lo que dice la Biblia, y la historia lo confirma y lo corrobora. Así que el Señor nos dice entonces que los obispos y los sacerdotes y todos los que tenían el trabajo en el santuario eran hombres casados, no eran célibes. Eso vino del paganismo, el celibato lo trajeron del paganismo. El mismo apóstol Pedro era casado, él tenía a su esposa. El mismo Señor Jesús, nos dice la Escritura que el mismo Señor Jesús dice que fue y le sanó a la suegra. O sea que la suegra era la mamá de la esposa de Pedro. Y la historia nos dice entonces que si Pedro era casado, y según suponen el sistema romano papal y este mundo depravado y pervertido y en tinieblas, que Pedro fue el primer papa, entonces ¿de dónde salió eso del celibato? ¿De dónde trajeron eso del celibato? Y si el celibato era tan malo, ¿por qué Jesús entonces no reprendió a Pedro diciéndole: Pedro, ¿vos por qué te casas? ¿O por qué el Señor no escogió a un hombre célibe y que no tuviera mujer? Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar. Vamos a seguir estudiando este tema, de dónde fue que trajo el sistema romano papal toda esa inmoralidad, toda esa perversión, todo ese engaño, toda esa mentira, toda esa arrogancia de creerse el representante de Dios en esta tierra, y todo el engaño y toda la mentira del paganismo traído de Roma, de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de todos los que fueron los poderes de allá, de Egipto, del paganismo. Seguiremos estudiando esto, por eso traigan a los niños, inviten a los jóvenes a que abran la Biblia, que vengan y escudriñemos
estudiemos las Escrituras y miremos entonces qué es lo que quiere hacer el Señor. El Señor dice, salgan de allí. Escrito está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y 5, dice el Señor, salid de ella, salgan de esa gran ramera que es el sistema romano papal, y las hijas que son todas las iglesias protestantes, salgan de allí, dice el Señor, para que no se hagan partícipe de todos estos pecados que la Escritura y la historia nos está mostrando, y para que no se hagan parte, para que no tengan parte en las plagas que el Señor le va a echar a todos esos sistemas de engaño, de mentira y de farsa y de impostura. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque es necesario entenderlas en esta hora final. En la eternidad está delante de nosotros. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Te envío totalmente gratis la historia profética. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.